Gustavo Ayala, que es nuestro primer ponente de este viernes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y no dejar de recordarles a todos a nuestro auditorio que puede estar formulando sus preguntas en el buzón que está dedicado para ello, y además también vamos a tener interesantes ponencias en habla en inglés. Por lo tanto, recuerden que pueden estar teniendo traducción simultánea en el botón que se encuentra en la parte de abajo a la extrema derecha. Sin más, entonces daría pauta a la presentación del doctor Gustavo Ayala, dándole muchísimas gracias y dar la bienvenida a este taller. Bienvenido, doctor, por favor. Muy buenos días. Voy a activar mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. ¿Está clara? ¿La reciben todos? Perfectamente, doctor. Gracias. Bueno, agradezco a los organizadores de este taller y de manera particular al doctor Sergio Alcocer la invitación a participar en tan importante y relevante evento. Agradezco también el apoyo que siempre he tenido de mi grupo de estudiantes, trabajo de quienes he extraído aquello que voy a presentar en esta ponencia. El contenido de mi presentación incluye una descripción de los motivos, de la motivación y el objetivo de esta, unos antecedentes de la importancia del tema del taller, algunos aspectos sobre resiliencia en la evaluación y diseño sísmico de las edificaciones, esto para entrar en materia de un procedimiento de evaluación y diseño sísmico con sus respectivos ejemplos de aplicación. Finalmente, unas reflexiones personales sobre el tema. ¿Por qué tratar este tema? Obedece al creciente interés de diversas instituciones gubernamentales y privadas por conocer y mejorar el estado actual de la resiliencia ante desastres de la infraestructura educativa existente en el país y lo que se considera necesario para mejorar la futura infraestructura. El objetivo de lo que voy aquí a presentar ha sido y es desarrollar e implementar un procedimiento consistente que permita evaluar el desempeño sísmico y la resiliencia de edificios escolares existentes y diseñar, con base en estos conceptos, su reforzamiento y edificios nuevos. Todo esto basado en documentos importantes como algunos de los cuales muestro en esta diapositiva. ¿Por qué tratar este tema? Obedece básicamente a los efectos de sismos destructivos recientes en ciertas regiones del orbe, incluyendo, por supuesto, México. Estos efectos catastróficos en nuestra infraestructura educativa, con daños significativos en elementos estructurales, no estructurales sin contenidos, han impedido el funcionamiento normal de nuestro sistema educativo. Muestra de esto son las estadísticas de daño de escuelas asociadas a los sismos del mes de septiembre de 2017 en México, algo que muestro en esta diapositiva. Esta afectación en la funcionalidad de la estructura de nuestro sistema educativo nos muestra la importancia de considerar la resiliencia, como enfoque a seguir en el reforzamiento y diseño sísmico de nuestras escuelas. La resiliencia como característica de un sistema, digamos una escuela, tiene 4 dimensiones: la económica, la social, la organizacional y la técnica.
Estas 4 divisiones, todas juntas, nos llevan a un resultado más confiable, a consecuencias bajas y a una rápida recuperación. En particular, en una estructura, la resiliencia se define como la capacidad para absorber impactos desastrosos con retornos oportunos a la normalidad. Considera las capacidades de diseño en relación con su susceptibilidad al daño, de la redundancia, la recuperación de funcionalidad después de un evento perturbador. En la figura se muestra el concepto, gráficamente el concepto de resiliencia y la terminología en la que se fundamenta. En las dimensiones de la resiliencia, en particular en lo técnico, es cuantificable. En lo económico, depende de los recursos disponibles. En lo social, es una característica muy deseable por sus beneficios. Y en lo organizacional, está claramente definidos sus niveles. Que involucran la evaluación del desempeño que sigue en este procedimiento. Sigue la estrategia PEER, que se ilustra en, perdóname, aquí ya en esta diapositiva. El procedimiento tiene una secuencia general basada en un razonamiento heurístico que considera el problema desde un punto de vista multidisciplinario, en el que recuperar la funcionalidad de una estructura dañada involucra actividades en el ámbito no ocupacional, pero no funcional y funcional. Estas actividades se describen en el gráfico de esta figura, en donde los colores implican la secuencia que se tiene. En particular, en la inspección de una estructura dañada o supuestamente dañada, y se involucra, dependiendo del nivel de daño, actividades que pueden tomar unos minutos, algunas horas y hasta varias semanas. Cuando lo que se desea es evaluar la resiliencia sísmica de una estructura existente, el daño ocasionado por un sismo, el costo de reparación de y el tiempo de repararlo se infieren a partir de funciones, debo de regresarme de funciones de fragilidad, como las que se ofrecen en documentos como es el caso del FEMA P58. Particularmente para el caso de contenidos en el que la información existente no es confiable, las curvas de fragilidad correspondiente se han calculado usando el procedimiento original propuesto por Hausler en 1963, con algunas modificaciones en la manera en la que se aplica. En el procedimiento de evaluación se consideran los siguientes estados globales de funcionalidad, que van desde completamente funcional hasta el colapso estructural. Así, la pérdida de funcionalidad se calcula a partir del área no útil, definida a partir de los elementos dañados y la cantidad de empleados, o en este caso alumnos, que ocupan el área específica. Para la recuperación de la funcionalidad se usa el método de la ruta crítica y de la técnica de revisión y evaluación de proyectos, denominado PERT, con actividades
de reparación en serie y o en paralelo, dependiendo de su jerarquía y tiempos de ejecución correspondientes. Todo esto se ve influenciado por factores que impiden el inicio de operaciones tales como la inspección prosísmica, la gestión de recursos financieros y permisos gubernamentales y la planeación de reparaciones, considerando que la cantidad de trabajadores en situaciones de desastre es limitada. Información estadística sobre estos factores se encuentran en documentos del sistema de clasificación denominado Red Subíndice I. El número de lesionados y muertos se obtiene a partir de relaciones empíricas existentes, función de la severidad del daño que experimentan los grupos de desempeño, capaces de producir lesiones o fatalidades. Todo esto considerado aleatoriamente el día y la hora en que ocurre un sismo. Para ilustrar la aplicación del procedimiento descrito en las siguientes diapositivas, brevemente describiré la evaluación de un edificio de concreto reforzado de 7 niveles en esta diapositiva se ve la configuración estructural y la distribución de las plantas, así como los grupos de desempeño considerados, que van de todos los elementos estructurales, no estructurales, contenidos. Con fines de investigación, originalmente este ejemplo fue realizado usando métodos de análisis no lineal sofisticados sobre un modelo estructural de edificio elaborado y con demandas sísmicas simuladas para el sitio de desplante de la estructura para varios periodos de recurrencia. En la práctica, es posible usar métodos de análisis simplificados con modelos estructurales menos elaborados y con demandas dadas por espectros de diseño reglamentarios. Permítanme un momento. En las siguientes 3 diapositivas se muestran las inferencias de daño para los diferentes grupos de desempeño considerados a un sismo particular de los simulados, con periodos de recurrencia de 50, 250 y 1500 años. En ellas se encontró un estado límite de funcionalidad que se muestra en rojo en cada una de ellas. Aquí lo tenemos para un periodo de recurrencia de 50 años, de 250 años y de 1500 años. Los colores implican el estado de funcionalidad de los elementos en consideración. Haciendo uso de todas las simulaciones, en esta diapositiva se muestra la probabilidad de etiquetado que pudiese ser verde, amarillo o rojo por daño estructural, no estructural, contenidos y estados límite de funcionalidad. Esto en función de la aceleración espectral. De igual manera, en esta diapositiva, y para los 3 periodos de recurrencia considerados, se muestran los porcentajes de área no útil, útil, recuperada y los tiempos de control y de recuperación para cada nivel de desempeño. Finalmente, en esta diapositiva se muestran para estos mismos periodos de recurrencia los porcentajes de área usable contra los tiempos de recuperación de funcionalidad. Finalmente, en esta diapositiva se muestran las funciones de vulnerabilidad correspondientes.
En el caso de diseño sísmico basado en desempeño y conceptos de resiliencia descritos con anterioridad, los objetivos de desempeño se enmarcan dentro del contexto de la tecnología actualmente aceptada para el diseño sísmico de estructuras basadas en desplazamiento. Como tal, en este trabajo se usa un método basado en desempeño con control de daño, en el que el desempeño es o se mide a través de los desplazamientos locales, desarrollados dentro un método que ha sido desarrollado dentro de mi grupo de investigación. Los pasos a seguir se ilustran desde esta gráfica, que el detalle pues tomaría tiempo excesivo en elaborarse. El método propuesto es ciertamente una extensión natural de los métodos de diseño sísmico basado en desempeño, en el que además de poder garantizarse un desempeño particular, identifica e intenta mitigar todos los riesgos asociados a amenazas que obstaculizan los objetivos de reocupación y recuperación de funcionalidad a través de un diseño mejorado de componentes estructurales y no estructurales y de una planificación de contingencia de desastre. Requiere de valores de índice de desempeño definidos a nivel de elementos y de acuerdo con criterios de resiliencia establecidos y usando información contenida en documentos antes descritos, a saber, el ACE 641 y el FEMA P58. De ahí, a partir de conceptos establecidos sobre el comportamiento de edificios, en este caso de concreto reforzado, es posible migrar desde una distribución de daño dada y los índices de desempeño locales de los elementos dañados a las derivas de entrepiso, a partir de las cuales es posible aplicar el método de diseño basado en desplazamientos previamente desarrollado por el grupo y mostrado algunas diapositivas antes. El proceso que se permite realizarla se muestra en las siguientes diapositivas. Todas ellas conocidas en la literatura y que nos permiten de alguna manera calcular el desplazamiento plástico de un nodo a partir del desplazamiento plástico de un nodo de la estructura con daño, llegar finalmente a las derivas de entrepiso y de ahí, a partir de estas ecuaciones, llegar a encontrar cuáles son los desplazamientos para los cuales nosotros debemos diseñar nuestra estructura. Para ilustrar este procedimiento, se muestra el diseño de un marco plano de 8 niveles en el que se busca tener un desempeño asociado a derivas o distorsiones plásticas en los elementos dañados supuestos desde el proceso de diseño para alcanzar finalmente los desplazamientos que se obtendrían aplicando el método previamente descrito. En este caso particular, la distribución de daño presupuesta o aceptable para la estructura es la que se muestra en este gráfico
y los resultados que se obtienen para los desplazamientos y las derivas de entrepiso aplicando el procedimiento descrito son los que se muestran en estas diapositivas. En ellas se puede observar que en todo momento se cumplen con los objetivos de diseño con resiliencia impuestos por esta. Finalmente, para terminar, quisiera dar algunas reflexiones personales, ya que en esta presentación se sugiere la consideración de la pérdida y el tiempo de recuperación de funcionalidad de un edificio como base para futuros métodos de evaluación y diseño sísmico de nuestros edificios escolares. Como profesionales de ingeniería sísmica, tenemos que preguntarnos, ¿quién paga los daños y reparaciones de la demolición de los edificios? La puesta de operación y los efectos colaterales a una comunidad de una escuela dañada por un sismo. ¿Estamos realmente comunicando a las personas involucradas en una escuela riesgo sísmico de sus edificios? ¿Es realmente necesario y más económico diseñar edificios escolares aceptando la ocurrencia de daños? ¿Es correcto que los niños y jóvenes de una comunidad no puedan regresar a sus escuelas después de un sismo? Finalmente, ¿queremos que nuestras escuelas continúen siendo dañadas por los sismos? Ciertamente, los académicos y profesionales de la ingeniería debemos informar a las instancias de gobierno, a los dueños, usuarios de las escuelas y a otras entes interesadas sobre los riesgos y beneficios de las diferentes opciones de reforzamiento o diseño de nuestras escuelas. En términos no técnicos, relativamente simples y no vagamente definidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Ayala por esta brillante presentación que nos ha dejado pensando bastante en esta última parte de cómo comunicar bien. Agradecemos, doctor, su participación. Ya vendrá algún momento para reflexionar sobre preguntas que nos están haciendo nuestras personas que están conectadas en este momento. Lo haremos un poquito más adelante.